Hola, buen día. El día de hoy les vamos a presentar dos bacterias, lo que es la Campylobacter jejuni y Clostridium difficile. Am, Vamos a iniciar con la bacteria de Campylobacter y hablando un poco de su historia, sabemos que la Campylobacter fue descrita por primera vez por el pediatra y bacteriólogo Theodor Escherichia en 1886 en Alemania, donde él encontró la bacteria en pacientes niños recién nacidos que habían muerto por una enfermedad diarreica. Y la bacteria fue descubierta muchísimo antes, pero hasta 1972 se logró aislar con éxito. En 1918 fue nombrada Vibrio fetus. Como ya sabemos, Campylobacter fetus afecta en bovino y ovino, generándoles un aborto. En 1931, Jones y Litter la nombraron Vibrio jejuni, pero hasta 1963 fue cuando ya se creó el género de Campylobacter. Campylobacter proviene de la palabra griega campylos, que significa curva, y bactron, que significa varilla. Bueno, yo les voy a hablar sobre la taxonomía. Bueno, como sabemos, pertenece al dominio bacteria. Aquí lo más importante a destacar es que pertenece a la familia de la Campylobacteriaceae, del género Campylobacter. Y pues aquí destacamos estas especies que tenemos aquí, las cuales son Campylobacter jejuni, de las que vamos a hablar. Hay otras más importantes, hay otra muy importante también que es Campylobacter coli, Campylobacter upsaliensis y Campylobacter fetus. Bueno, hablando sobre su morfología microscópica, tenemos que Campylobacter jejuni es un bacilo gram negativo, como hemos visto anteriormente con las otras bacterias que ya han expuesto, y tiene una forma de curva de S, como podemos ver aquí en la imagen, o también se le conoce como ala de gaviota por la forma en la que tiene. Su tamaño es relativamente pequeño, miden de 0.2 a 0.5 micrómetros de ancho y 0.5 a 5 micrómetros de largo. Tiene dos flagelos polares, puede tener uno o dos flagelos polares. Esto lo que le brinda es movilidad. Y su temperatura de crecimiento óptimo es de 42 grados centígrados y esta es una característica muy singular en Campylobacter jejuni. Su pH óptimo es de 6.5 a 7.5 y ya entrando en su bioquímica, tenemos que es una bacteria microaeróbica o microfílica. Esto quiere decir que puede vivir a cantidades muy bajas de oxígeno o de dióxido de carbono. Bueno, aquí lo que le decía anteriormente sobre qué diferencias hay entre Campylobacter jejuni y otras cepas de esta misma especie de Campylobacter respecto a su temperatura. Esto es muy importante, ya que las cepas comúnmente de Campylobacter, estas crecen a 37 grados centígrados, más sin embargo, pues Campylobacter jejuni específicamente crece a 42 grados centígrados y esa temperatura hace posible poder identificarlas. Esto es muy importante porque tenemos dos factores a tomar en cuenta, ya que tenemos que es microfílica y la otra parte es que también es termofílica. Termofílica nos quiere decir que requiere de altas temperaturas para poder ser identificadas o para poder vivir y seguir con sus procesos. Y ya tenemos dos factores importantes, como ya había mencionado, para el momento de poder identificarlas y de hacer cultivos. Y como aquí podemos ver, una imagen bajo el microscopio de la Campylobacter jejuni, como podemos ver, no sé si se alcanza a ver su forma que tiene de S o de ala de gaviota. A lo mejor en la imagen no se aprecia muy bien esa característica, pero a lo mejor en el microscopio viéndolo personalmente se puede ver ya mejor. Hola, yo soy Nelia Gámez y les voy a hablar acerca de las características del medio de cultivo de Campylobacter jejuni. Bueno, para el aislamiento de Campylobacter jejuni vamos a tener que tener en cuenta ciertas características, y es que esta cepa bacteriana va a necesitar de una atmósfera específica para que se pueda aislar y para su crecimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesita una atmósfera microaerófila. Esto quiere decir que tenga concentraciones bajas de oxígeno, aproximadamente el 5%, y concentraciones más altas de dióxido de carbono, aproximadamente el 10%. Además, Campylobacter jejuni es una cepa termófila. Esto quiere decir que crece mejor a temperaturas altas.
Su temperatura de crecimiento óptima es 42 grados centígrados. Y los medios selectivos que se suelen utilizar para su aislamiento son a base de sangre y de carbón vegetal. Estos se usan con el fin de eliminar los radicales tóxicos del oxígeno. Además, a estos medios se les suelen administrar antibióticos, esto con el fin de eliminar. Bueno, a continuación les voy a hablar de la morfología macroscópica de Campylobacter jejuni. Bueno, en los medios de cultivo selectivos a base de carbón como el MSCDA, vamos a tener colonias típicas de Campylobacter jejuni de un color grisáceo, van a ser planas y húmedas. Además, quiero que observen aquí el medio, las colonias, van a tener una tendencia a extenderse y además tienden a tener un brillo metálico. Y en el caso de las colonias de Campylobacter jejuni en los medios a base de sangre, pues van a ser de un color rosa pálido, blanquecino. Además van a ser redonditas, van a ser convexas, lisas, brillantes y además van a tener bordes irregulares. Aquí abajito les puse una notita que dice que en estos medios van a crecer tanto la cepa de Campylobacter jejuni como la de Campylobacter coli. Estas dos cepas son las más comunes en el género Campylobacter. Y sí, de hecho sí van a crecer los dos tipos. No se puede de que inhibir el crecimiento de una cepa para que crezca el otro, no se puede. Nos van a crecer los dos tipos, sí o sí. Sin embargo, las diferencias van a venir en las pruebas bioquímicas, como las vamos a ver a continuación. Bueno, ahora les hablaré de las pruebas bioquímicas. Aquí les puse las pruebas bioquímicas de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli para ver las principales diferencias bioquímicas. Como pueden observar, casi en todas las pruebas bioquímicas son muy parecidas, son casi igualitas. Sin embargo, va a haber una prueba muy importante, de hecho es la más importante de todas, que es la prueba diferencial, que es esta primerita de aquí, que es la del hipurato. Como pueden observar, Campylobacter jejuni la tiene positiva y Campylobacter coli la tiene negativa. Otra característica importante va a ser la precipitación del ácido sulfídrico. En el caso de Campylobacter coli, esta sí va a tener la capacidad de precipitarlo en algunas ocasiones. Sin embargo, Campylobacter jejuni no es capaz de precipitarlo y siempre va a ser negativo. Además, ambas van a presentar movilidad, no van a presentar gas y los estados de la TCI pues va a ser K sobre K en ambas. A continuación les voy a presentar cómo se ven las pruebas bioquímicas. Bueno, aquí tenemos las pruebas bioquímicas. La primerita que ustedes ven aquí es la del hipurato positivo. Esta, como les dije anteriormente, es la prueba más importante porque es la que va a diferenciar estas dos cepas bacterianas. Cuando tenemos una prueba de hipurato positivo, quiere decir que nuestra bacteria va a poseer una enzima llamada hipuricasa. Esta enzima lo que hace es que hidroliza el hipurato y lo va a convertir en ácido benzoico y glicina. Además, a esta prueba se le suele añadir un indicador llamado ninhidrina. Entonces, una vez que tenemos hipurato positivo o presencia de esta enzima, se le añade este indicador y va a cambiar a un color así como moradito, como el que ven aquí, y esto indica hipurato positivo. Enseguida tenemos la prueba de la catalasa, que igualmente es positiva. Esto quiere decir que nuestra bacteria tiene enzimas catalasa que nos van a ayudar a neutralizar los efectos bactericidas del peróxido de hidrógeno. Enseguida tenemos la oxidasa positiva, como todas las enterobacterias o la mayoría de las enterobacterias tienen oxidasa positiva y pues esta no es la excepción. Esto quiere decir que nuestra bacteria pues igualmente posee enzimas oxidasas o tiene un sistema citocromo oxidasa. Aquí tenemos la prueba de los nitratos, igualmente positiva.
Esto indica que nuestra bacteria va a reducir los nitratos a nitritos y que además nuestra bacteria acepta al nitrato como aceptor final de electrones. Y como podemos observar, cuando tengamos nitratos positivos, podemos observar un color rojo en la prueba. Enseguida tenemos la prueba del TCI y la prueba de movilidad. En esta prueba de TCI va a ser un medio alcalino, ya que se va a pintar de un color rojito o va a ser de un color como rojizo. Además, no va a haber presencia o precipitado de ácido sulfídrico, por lo que no va a tener un color negro, ni tampoco presenta gas, por lo tanto tampoco se va a presentar el desprendimiento del medio. Y en la prueba de movilidad, pues esta también es positiva, ya que Campylobacter jejuni posee movilidad gracias a la presencia de dos flagelos polares. Por lo tanto, en nuestro medio se va a visualizar un poco, se va a observar turbidez, más bien dicho. Bueno, continuando, hablaremos sobre su estructura antigénica. Bueno, Campylobacter posee antígenos de superficie, que esto la hace diferenciarse a otras especies. También posee lipopolisacáridos o LPS, que estas, como hemos visto anteriormente, en las gram negativas, pues la característica endotóxica que presentan este tipo de bacterias, las gram negativas, y a la vez esta presenta un antígeno O. También posee un antígeno flagelar, que esto es muy importante porque aparte de dar movilidad a la bacteria, también le va a permitir la invasión y la colonización. Aquí podemos ver que es un flagelo de naturaleza H y que es proteica. Esto es muy importante también en el factor de virulencia porque esta proteína que se llama flagelina va a ser muy importante para atacar al sistema inmune. Y también tiene una cápsula, que esta cápsula está involucrada en la adhesión y en la invasión celular. Ahora sí hablaremos sobre sus factores de virulencia. Como hemos dicho anteriormente, contiene cápsula que aparte de dar protección a la bacteria, le va a permitir la adhesión y la colonización a las células epiteliales. Lo que va a hacer esta cápsula es que va a evadir a las células fagocíticas que tiene el sistema inmune, como son los macrófagos. Continuando, también tiene su principal factor de virulencia, que es la toxina citoletal distensora, o STD. Esta va a ser la principal toxina que, que va a invadir el sistema inmune. ¿Por qué? Porque esta toxina consiste en que tiene tres genes codificantes, los cuales son CDTA, CDTB y CDTC. Lo que van a hacer estos tres genes es que CDTA y CDTC se van a unir a un receptor que aún es desconocido de momento. Y lo que va a pasar cuando se unen estos dos va a dar paso libre a que entre el CDTB. Este CDTB contiene una enzima que lo que hace es que se puede convertir en una tipo ADNasa. Y como sabemos que las ADNasas lo que hacen es que eh, se rompe el ciclo celular de la célula y del ADN más bien. Y lo que va a hacer es que va a causar la muerte de la célula porque va a romper el ciclo de ADN o de la célula. Y lo que va a causar va a ser la muerte de esta. Y hablamos sobre los lipopolisacáridos, LPS, que tienen actividad endotóxica, lo cual tiene que ver con el antígeno O. Y hablando del flagelo, este flagelo contiene una proteína que se llama flagelina. Esta flagelina lo que hace es que invade el sistema inmune. Y esto es muy importante porque al invadir el sistema inmune tiene paso libre a atacar a las células epiteliales como lo son el colon o el intestino. También tiene proteínas de superficie, las cuales son el CATF o el PEB1. Lo que van a hacer, aparte de que se van a unir a la fibronectina, es que permite la colonización y la invasión a las células epiteliales del intestino. Y también tiene un plásmido que codifica el sistema de secreción de tipo 4, lo que esta va a permitir también a la invasión al sistema inmune.
Y como tenemos aquí también, que también tiene la capacidad de sobre las células fagocíticas de los pero, como ya lo había mencionado anteriormente, y también posee abundantes lipopolisacáridos en su membrana, la cual estas se dividen en tres regiones: el lípido A, que es su principal factor de toxina, y también contiene núcleo, y el lípido O, el antígeno. Muy bien, ahora de lo que vamos a hablar es de la patogenicidad. Como bien recordamos, una manera de infectarnos es por medio de los alimentos. En este caso podemos ver una imagen que nos muestra cómo el pollo nos puede infectar porque los animales de corral pueden llegar a tener la bacteria y nosotros al consumir comida que no esté bien cocida puede hacer que ingresemos la bacteria a nuestro cuerpo. Otra manera, pues también es la leche no pasteurizada. La Campylobacter jejuni se adapta al pH del ácido gástrico del estómago, a la osmolaridad alta y a los gases intestinales. Ok, ya una vez la consumimos, ahora llega a nuestro intestino y tiene que pasar la barrera de la mucosa. ¿Cómo sucede esto? Por su forma de sacacorchos, que lo podemos ver en esta imagen, por el movimiento flagelar y por las cadenas de lipoligosacáridos. Ya hablando un poco más de su mecanismo, sabemos que una vez que también pase esta barrera de la mucosa, se encuentra un conjunto de adhesinas, las cuales las más estudiadas son la CAP-F, la FIPA y la JIPA, de las que vamos a hablar en este momento. Son de las primeras dos porque estas dos se unen a lo que es la fibronectina y va a activar la cascada de fosforilación que va a llevar a la entrada de la Campylobacter mediante endocitosis. Aquí regresando a esta imagen, bueno, tenemos dos imágenes, pero si no lo expliqué, pero es como estamos viendo exactamente, no exactamente lo mismo, sino que la imagen de la derecha está como un poco más de profundidad. Y una vez que entra, se va a recubrir de una vacuola, que es la de la imagen izquierda, y se convierte en un organismo que no necesita consumir ningún aminoácido y a su vez evita la actividad lisosomal. Otra manera que podemos encontrar para que la bacteria Campylobacter jejuni entre es de forma paracelular. Existe una proteína llamada HTRA. Esta proteína lo que hace es aportar las ocluidinas y las caderinas. Si bien recordamos, estas nos ayudan en la formación y regulación de la barrera. Y pues la HTRA, que se puede ver en la imagen, lo que hace es permitir el paso del microorganismo. Y pues también sabemos que esta bacteria nos va a generar una toxina. Entonces, la CDTA y CDTC pueden interactuar con la membrana que se ve aquí y va a permitir la translocación de la holotoxina a través de la membrana celular. Esta toxina transportada retrógrada de comportamiento nuclear, donde la subunidad CDTB, que es la que aquí está abajo, esta exhibe la actividad de DNasa tipo 1, donde va a empezar a producir un daño en el ADN y también pues lo que va a resultar a una detección de las células diana en la fase G1 y G2 del ciclo celular, vaya. Y todo esto nos va a generar lo que es una inflamación y nos va a generar una diarrea con sangre y con pus. También algo que me faltó mencionar, lo mencioné en las anteriores diapositivas sobre la proteína JIPA. Esta va a interactuar con la proteína de choque térmico de la célula huésped, que es JSP90,
y va a activar lo que es el factor nuclear capa beta. Y pues una vez más nos va a generar lo que es una inflamación. Bueno, ahora yo les hablaré de la respuesta inmune. Bueno, como ustedes saben, la primera línea de defensa que tenemos en nuestro organismo es la inmunidad innata. Esta inmunidad innata va a estar dada por la mucosa intestinal. La mucosa intestinal está formada por células epiteliales, células dendríticas y fagocitos. Estas células van a conformar esta inmunidad innata. Pero bueno, también en esta primera línea de defensa se va a dar una tarea muy importante, que es el reconocimiento de nuestro patógeno, que en este caso es Campylobacter jejuni. ¿Cómo lo hace? A través de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, por medio de los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones, de las células diana, las cuales se encargan de inducir la respuesta inmune. Pero bueno, primero que nada, vámonos por partes. Primero que nada nos tenemos que fijar en la forma característica de Campylobacter jejuni. Como ustedes pueden observar, Campylobacter jejuni tiene una forma de sacacorchos. Esta forma es la que le ayuda a cruzar con mayor facilidad a través de estas células epiteliales. ¿Cómo lo hace? Hay dos formas en las que la puede cruzar. Una de ellas es la paracelular, que básicamente, si ustedes recuerdan, esta bacteria libera una toxina llamada CDT, que es la de distensión celular. Esta toxina lo que hace es que modifica la célula. Entonces, hace que se afloje y Campylobacter jejuni puede cruzar por el espacio intercelular. Otra de las maneras en las que puede cruzar es por medio de la penetración de la célula y a través de una exocitosis. Entonces, aquí se manda un mensaje de que pues algo está mal. Entonces se da el reconocimiento del patógeno por medio de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y pues por medio de los receptores. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo bien importante, que son estos dos receptores, el TLR5 y el TLR9. El TLR5 básicamente es un receptor que se encarga de reconocer a Campylobacter jejuni por medio del flagelo. Pero hagan de cuenta que Campylobacter jejuni ha desarrollado mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmune. Entonces, digamos que tiene la capacidad de evadir este receptor, porque Campylobacter jejuni, hagan de cuenta que tiene la capacidad de hacer una modificación en su flagelina y eso hace que no pueda ser detectado por el TLR5. Y lo mismo pasa con este receptor de aquí abajo que se llama TLR9, que es el encargado de reconocer a Campylobacter jejuni por su material genético, específicamente por los dinucleótidos CpG. Entonces hagan de cuenta que Campylobacter jejuni posee muy pocos de estos dinucleótidos. Entonces eso hace que este receptor no se pueda activar. Sin embargo, va a haber otros receptores que sí van a ayudar al reconocimiento de Campylobacter jejuni. Y uno de esos son los receptores NOT, que básicamente se van a encargar de reconocer a Campylobacter jejuni por medio de los componentes del peptidoglicano bacteriano. La expresión de los componentes del peptidoglicano bacteriano básicamente provoca un descenso en la viabilidad de Campylobacter jejuni dentro de las células. Bueno, además, aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante. Ya cuando se da el reconocimiento de Campylobacter por medio del epitelio, se va a desencadenar una respuesta inmune, en la cual y entonces así se empieza a inducir la respuesta inmune de las células diana, que va encaminada a la eliminación del patógeno. Y bueno, el reconocimiento de Campylobacter por parte del epitelio va a desencadenar una respuesta proinflamatoria,
que resulta en la liberación de citocinas, quimiosinas y moléculas efectoras del sistema inmuninato. Algunas de estas sustancias son la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos factores van a promover el daño tisular y la movilización de los neutrófilos y monocitos hacia el sitio donde se está dando la infección. Además, este reclutamiento de células, aquí es donde entra también las células dendríticas. Este reclutamiento de células da inicio a la respuesta adaptativa. Este reclutamiento de células de los leucocitos va a hacer que se active un factor llamado NFKB, que este es un factor de transcripción o también llamado factor nuclear, que va a desencadenar la liberación de más interleucinas. Por ejemplo, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8, la interleucina 10 y altos niveles de interleucina 12 tras la internalización de la bacteria. Y precisamente esa liberación de estas interleucinas va a hacer que se active la respuesta de los Th1, que son los linfocitos helper, que básicamente nos ayuda o da lugar a la inflamación y por lo tanto a la diarrea. Bueno, otro factor importante en la respuesta inmune es la humoral. Bueno, la respuesta inmune humoral es crucial para la protección del desarrollo contra la protección de infección por Campylobacter o Campylobacteriosis. Hagan de cuenta que durante la segunda semana de infección van a existir niveles muy altos de inmunoglobulina A, M y G. Van a estar en su punto más alto. Entonces, hagan de cuenta que la inmunoglobulina A empieza a descender luego. Y siguiéndole a esta, la inmunoglobulina M y luego la G. Sin embargo, estas últimas se mantienen circulando, la inmunoglobulina M por 3 meses y la inmunoglobulina G por 1 año. Esto es muy importante, ya que hagan de cuenta que el sistema desarrolla una especie de inmunidad por este tiempo para tratar de combatir posibles segundos encuentros con campylobacteriosis. Y bueno, el desarrollo de anticuerpos contra Campylobacter jejuni es muy importante debido a la naturaleza de esta infección. Por eso es muy importante su desarrollo, específicamente de la mucosa, como por ejemplo la inmunoglobulina A secretora, que junto con la inmunoglobulina A del suero van a constituir una línea de defensa contra Campylobacter jejuni. Esto va a ser, y esto pues básicamente está muy relacionado con la protección contra Campylobacter jejuni. Entonces básicamente la ayuda de estas inmunoglobulinas es hacer la resistencia contra esta bacteria y así ir cediendo la enfermedad poco a poco, y que estas inmunoglobulinas, la G y la M, se mantengan circulando en el sistema para ir así evitando posibles encuentros con esta bacteria en un futuro, y que si así se encuentran, pueda ser más fácil combatirla en un futuro. Enseguida también va a entrar en juego una respuesta muy importante, que es la respuesta inmune humoral. Esta es esencial para la creación de anticuerpos contra Campylobacter jejuni. Entonces, hagan de cuenta que como les dije anteriormente, la inmunidad humoral pues es crucial para el desarrollo de la protección contra Campylobacter jejuni. Entonces, hagan de cuenta que los niveles de inmunoglobulina A
IgM e IgG van a llegar a su punto más alto tras la segunda semana de infección. Pero después de un tiempo empieza a descender rápidamente la inmunoglobulina A, los niveles de inmunoglobulina A, y enseguida empieza el descenso de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Sin embargo, se dice que estos se mantienen circulando, la IgM por 3 meses y la IgG por un año. Y bueno, la generación de anticuerpos contra Campylobacter jejuni es súper importante, específicamente los de la mucosa, como por ejemplo la inmunoglobulina A secretora, que junto con la inmunoglobulina A del suero van a constituir una línea de defensa contra Campylobacter jejuni, para que así, cuando haya segundos enfrentamientos, por así decirlo, contra esta bacteria, sea más fácil eliminarla. Por eso es muy muy importante todo este proceso y más bien la respuesta humoral, porque aquí se ve involucradas las inmunoglobulinas que se necesitan desarrollar para poder acabar con este patógeno, que por lo regular pues va a ceder si la necesidad de que se le tenga que suministrar algún medicamento, o sea que el mismo sistema inmunológico lo va a desechar después de unos 10 días más o menos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Aquí vamos a encontrar que los síntomas pueden pronunciarse en 24 horas o hasta en más de una semana. El periodo prodrómico puede durar entre 12 a 24 horas. Recordemos que ese periodo es cuando aparecen síntomas generales y es difícil determinar una patología. Y pues se va a presentar lo que es fiebre, cefaleas, mialgias y malestar. Y ya los síntomas de la gastroenteritis aguda sería diarrea, malestar, fiebre y dolor abdominal como espasmódico que se puede confundir con una apendicitis. En la diarrea vamos a encontrar heces blandas, diarrea masiva o heces sanguinolentas y más de 10 deposiciones diarreicas. También tenemos lo que es la colitis aguda, que va a durar más de una semana, y tenemos que puede presentar fiebre de bajo grado o hasta más de 40 grados centígrados, cefalea, mialgias, espasmos abdominales, diarrea sanguinolenta, como heces líquidas o heces sanguinolentas, y tenesmo. En los tenesmos es cuando tú tienes como muchas ganas de ir al baño, pero tus intestinos pues ya están vacíos. En manifestaciones clínicas tenemos también las complicaciones. Puede presentar convulsiones febriles, bacteremia, artritis reactiva, síndrome de Miller-Fisher y síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré habíamos mencionado diapositivas anteriores lo que es la estructura lipoligosacárida. En esta estructura vamos a ver que los anticuerpos se buscan a la bacteria y se unen. Sin embargo, cuando sucede este síndrome es como cuando se confunden y llegan a las neuronas, ya que tiene una estructura muy similar, y empieza pues lo que es el síndrome. Esto no sucede siempre, es uno de cada 1000 infectados, pero es importante también mencionarlo. Dentro del diagnóstico tenemos que un cuadro comparativo donde vamos a poder observar otras bacterias que también pueden tener como diarreas, y una manera de diferenciarlos es que en el tracto intestinal, pues en la Campylobacter lo vamos a encontrar principalmente en el interior, y aquí comparándolo con otras bacterias gram negativas que también causan diarrea, sabemos que la Campylobacter jejuni sí va a presentar fiebre, leucocitos en heces, la dosis infecciosa es de 10 a la 4, y una característica o características bacteriológicas sería que
tiene forma de S como lo vimos en anteriores diapositivas y también crece a 42 grados. Hay diferentes maneras de llegar a encontrar esta bacteria o encontrar el diagnóstico de esta sería por medio de PCR, ya sea porque la Campylobacter haya sido detectada a través de una técnica utilizando el DNA extraído de una muestra de S. Esta técnica es muy satisfactoria ya que dura pues muy poco tiempo, alrededor de 3 horas. También puede encontrarse un examen microscópico que podamos ver a estos bacilos curvos y la imagen de abajo es con una tinción de Hooker. Y también puede ser por medio de un cultivo, y ya sabemos que estar a 42 grados centígrados deben de verse colones incoloras o grises, pueden ser acuosas y extenderse o redondas y convexas. De tratamiento, cuando tenemos una infección de Campylobacter jejuni, no es necesario un antibiótico, solamente cuando tenemos a pacientes inmunocomprometidos que se empieza a complicar más la enfermedad. Pero cuando se necesita dar un antibiótico en niños puede ser lo que es la eritromicina y también se puede dar de antibiótico la acitromicina, ciprofloxacina y la tetraciclina. Es recomendable hacer un antibiograma ya que la Campylobacter puede tener resistencia por el uso continuo de estos antibióticos. Y tenemos la profilaxis. ¿Qué debemos hacer para no pues tener esta enfermedad? Sería lavarse muy bien las manos antes y después de tocar carne cruda, limpiar muy bien las tablas de corte. Ya habíamos mencionado la buena cocción de los alimentos, como en el pollo, y evitar el consumo de leche no pasteurizada, como el uso de agua inocua. Muy bien, ahora yo les hablaré de la epidemiología. Bueno, primero que nada, acerca de datos de la incidencia y la prevalencia de esta bacteria en México no se tienen estudios recientes, realmente no se sabe mucho acerca de esta cepa aquí en México, ya que no se ha declarado como una enfermedad obligatoria. Sin embargo, esta bacteria pues es más común, por ejemplo, en los países desarrollados como Estados Unidos. Así que los datos que les voy a estar dando pues son de Estados Unidos. Bueno, los datos epidemiológicos indican que la incidencia de Campylobacter jejuni se ha ido reduciendo en la última década. Se cree que esto puede ser gracias a la mejora en las técnicas en la manipulación de los alimentos. Sin embargo, se estima que cada año se producen entre 1.4 y 2 millones de infecciones por Campylobacter en los Estados Unidos. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que esta infección de Campylobacter jejuni pues es una relación zoonótica, digámoslo así. Esto quiere decir que se va a transmitir de los animales a las personas. Y bueno, esta infección se puede transmitir a las personas a través de alimentos, leche, agua o animales contaminados. Que nos lleva a este punto de la relación zoonótica que se transmite de los animales a las personas, ya que los animales, especialmente las aves, son el reservorio de esta bacteria, ya que Campylobacter jejuni forma parte de su microbiota normal, pero pues para nosotros es patógeno. Y muy bien, enseguida es la incidencia y la prevalencia. Como les mencionaba anteriormente, la incidencia actual en nuestro país de Campylobacter no se conoce, ya que esta enfermedad no es de declaración obligatoria. Sin embargo, pues esta enfermedad pues es más común en tiempo de calor, en meses cálidos, y se observa una mayor incidencia en adultos de los 20 a los 40 años. Y en los países en vías de desarrollo es más frecuente en niños pequeños, menores de 2 años, y el estado de portador crónico se ve más en adultos mayores. Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, que son las cepas más
de mayor importancia clínica relacionadas a campilobacteriosis. Eh, Afectan principalmente a ancianos inmunosuprimidos. Aquí, por ejemplo, Campylobacter jejuni se considera que es de más relevancia, ya que se le atribuye el 80% de los casos con campilobacteriosis, mientras que Campylobacter coli ocupa solo el 10%. Aquí tenemos las rutas de infección más comunes. Como les mencionaba anteriormente, los animales como por ejemplo las aves o incluso los perros, los bovinos, pueden ser portadores de esta bacteria. ¿Y cómo lo podemos adquirir esta infección por campylobacteriosis? Pues bueno, a través de las heces de estos animales, que bueno, no directamente, pero puede ser por ejemplo por la ingesta de alimentos que estén contaminados con las heces de estos animales. O por la ingesta de, por ejemplo, carne de pollo que no siga las indicaciones correctas de control de calidad, o sea, que puedan estar infectados, pues al momento del consumo de pollo, las personas se pueden infectar de esto. También a través del agua contaminada, a través de los perros y gatos y de los bovinos, también a partir de la carne. De los bovinos más bien es a través de la leche que no esté pasteurizada, pues también es una fuente de infección muy común de campylobacteriosis. Y bueno, otro parámetro bien importante que tenemos que tener en cuenta aquí respecto a la infección con Campylobacter es la dosis mínima que necesitamos para poder desarrollar campylobacteriosis. De hecho, no se necesita mucha cantidad para poder desarrollar campylobacteriosis. Se necesitan de 500 a 800 unidades formadoras de colonias de Campylobacter jejuni para poder desarrollar esta infección. Y que de hecho es muchísimo menos que, por ejemplo, para desarrollar salmonelosis, que se necesitan unas grandes cantidades, se necesita ingerir muchísimas cantidades de estas bacterias para poder desarrollarla. Sin embargo, la campylobacteriosis o las infecciones por Campylobacter jejuni son muy comunes. Y, por ejemplo, casi todas las personas se van más por ejemplo, por salmonela, ya que es la más común. Y siempre que tienes alguna gastroenteritis, pues todos dicen, puede ser salmonela, siendo que también esta es muy común, pero como les decía anteriormente, es más común en países desarrollados como Estados Unidos. Bueno, hablando sobre su medio de transmisión, aquí, como podemos ver en las imágenes representativas, normalmente esta bacteria se contrae por medio de la carne que esté contaminada por productos cárnicos. Entonces es muy importante al momento de ingerir alimentos, pues que esté la carne muy bien cocida para evitar ese tipo de enfermedades. También se puede encontrar esta bacteria en la leche, productos lácticos de la vaca, e incluso también se puede encontrar en agua contaminada. Por eso es muy importante todo este tema de la higiene, aunque ya no podemos eh, entrar en ese tipo de casos, ¿no? Bueno, hablando sobre su boletín epidemiológico, aquí tenemos pues todos los estados de México con sus respectivos número de casos relacionados al número de semanas y también con su año. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Chihuahua, aquí en la semana 33 de 2023, podemos ver que ha habido 683 casos masculinos y 973 casos femeninos. Y hablando del año anterior, 2022, hablando sobre sus números de casos acumulados, fue un total de 1428. Y como podemos ver que sí es una gran cantidad eh, elevada con respecto a los demás estados de México. Como podemos ver, el dato más grande fue en Jalisco, que tuvo 3.473 casos en 2022. Y podemos ver aquí pues la comparativa, aquí en todas las semanas de 2023, como se puede observar, pues sí se ve una menor cantidad con respecto al 2022. Y lo más probable es que se reduzca el número de casos a final de año.